tenemos protones, neutrones y por último los electrones, que son los negativos. Entonces, en el núcleo van los protones y los neutrones. Lo voy a tener que hacer más grande para que se pueda observar. Voy a hacer el mismo, pero más grande, porque si no, no me va a permitir escribir. Este es mi núcleo y este es mi orbital, pero lo voy a cambiar aquí. Entonces, listo, chicos. Protones. Los protones van en el núcleo de nuestro elemento. En este caso es el hidrógeno. Si el hidrógeno es el número 1, quiere decir que va a tener un protón. Uno más. ¿Sí? ¿Por qué? El número atómico me dice la cantidad de protones y los protones van en el núcleo. Entonces, quiere decir que si el hidrógeno es el número 1, tiene un solo protón. Si hacemos el modelo del nitrógeno, el nitrógeno es el 7, por lo tanto va a tener 7 protones, pero estos van en el núcleo. Listo. Vamos con los neutrones. Los neutrones también van en el núcleo. Los neutrones se refieren a la cantidad de partículas positivas y negativas que le dan estabilidad a nuestro núcleo. ¿Por qué estabilidad? Tu núcleo tiene un peso, ¿sí? Y ese se refiere a la masa atómica. Ahí en tu tabla periódica viene un dato que se llama masa atómica. Ejemplo, la del hidrógeno es 1.006, si mal no recuerdo. ¿Puedes ubicar ese dato ahí en tu tabla periódica? 1.006 o 004, no recuerdo. Lo vamos a redondear. 1.00 se queda en 1, ¿sí? Ese número en decimal que tienen todos los elementos refiere a lo que pesa el núcleo de nuestro átomo. Entonces, quiere decir que yo voy a tener ciertas partículas en nuestro átomo que van a darnos este peso, ¿sí? Ejemplo, yo tengo que completar tanto con el protón y con el neutrón, tengo que completar esa cantidad. En el caso del hidrógeno, ya tenemos un protón, ¿sí? Y su masa es de 1, entonces ya no hay necesidad de agregarle neutrones. Neutrones son 0. ¿Por qué? Porque ya tengo mi masa atómica completada. En el núcleo únicamente van las partículas que nos van a dar el peso. Ejemplo, si él pesa 1 y ya tengo un protón, ya no hay necesidad de agregarle más. Existen elementos que sí, ejemplo, su masa es de la del nitrógeno. Regreso con el nitrógeno. El nitrógeno tiene un número atómico de 7, pero si observa su masa atómica estamos hablando de 14.007. Entonces, en ese núcleo del nitrógeno tenemos 7 protones porque ese es su número atómico y lo que me falta para llegar a 14 sería la cantidad de neutrones. En este caso son 7 protones. ¿Cuánto me falta para llegar a 14? 7. 7 neutrones. No te desesperes, esto es cuestión de práctica, ¿eh? Es la primera vez que lo ven y lo vamos a ver la siguiente semana. En esta semana lo que ustedes llevan por actividad es anotar lo que la maestra está dibujando aquí. Eso es lo que voy a tomar como actividad esta semana. Listo, voy con los electrones. Los electrones van en el orbital y casualmente o coincide que la misma cantidad que yo tengo de protones debe de tener electrones, ¿sí? Si yo tengo un protón, debo de tener un electrón. Si yo tengo 5 protones, debo de tener 5 electrones. ¿Cuál es la diferencia? Que los protones son positivos y están en el núcleo y los electrones son negativos y van en las órbitas. Entonces, ¿cuántos protones tiene el hidrógeno? 1, por lo cual voy a tener un electrón. Entonces,
ese electrón va en la órbita. Y así representamos el modelo atómico del hidrógeno. Listo, entonces, por favor, copien el modelo, lo que viene aquí de protones, neutrones, electrones, y les voy a poner aquí unas anotaciones. Las pasan y voy a hacer otro ejercicio. Bueno, me van a ayudar ustedes a contestar otro ejercicio. Listo, chicos, pasa por favor estas anotaciones y señálalas con algún color para que te sea más fácil realizar los siguientes ejercicios. Ejemplo, dice que los protones, ¿de dónde los obtengo? Del número atómico y estos van en el núcleo. Los neutrones, a la masa atómica le resto la cantidad de protones y esos también van en el núcleo. Y por último, los electrones es igual a la cantidad de protones, lo único es que van en las órbitas. Este es el circulito que tenemos aquí, es el modelo atómico del hidrógeno. Y su símbolo es H. A ustedes les va a tocar hacer el modelo atómico del litio. Quien quiera ir avanzando con él lo puede hacer y si se traba, ahorita les ayudo. Si no, pues yo les voy a ir apoyando con la estructura y ustedes me van a ir contestando los datos que nos faltan. Primero, voy a hacer el modelo atómico del litio. ¿Qué necesito para hacer el modelo atómico? ¿Cuáles son las dos partes que conforman este modelo? ¿Cuáles son las dos estructuras que conforman el modelo? Y en este caso, ¿cómo se llama el circulito rosa donde están los protones? Núcleo. Gracias. Así es, un núcleo. Las dos partes. Para iniciar a hacer nuestros modelos necesitamos poner las estructuras. En este caso, un núcleo. ¿Y qué más falta? ¿Cuál es el otro dato que nos falta? ¿Qué ves de diferente? Yo tengo un núcleo, el otro también tenía un núcleo. ¿Qué falta? El aro, maestra, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Gracias. Muy bien. El aro. Se llaman órbitas. Muy bien. No hay problema. Ya se dio cuenta qué es lo que faltaba. Si usted lo ubica como el aro, está bien. El nombre acá es órbitas. Sí, nos faltan las órbitas. Vamos a anexar las siguientes órbitas. En este caso voy a agregar dos órbitas. ¿Por qué dos órbitas? ¿En qué renglón se encuentra el litio? Es el número 3, pero ¿en qué renglón? Recuerden que los renglones son horizontales. Ejemplo, en el primer Ah, renglón, en el primer nivel, tú tienes al hidrógeno y al helio. En el segundo nivel o el segundo renglón, tienes al litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flor y neón. ¿Sí? Todos esos elementos están como en el segundo peldaño, en el segundo renglón, en el segundo nivel. Es como si lo leyeras de manera horizontal. Listo, chicos. Lo que quiero que vean es que el ejemplo, el hidrógeno está en el renglón 1. Por lo tanto, tiene una sola órbita. El litio, por su parte, se encuentra en el renglón número 2. Entonces, el renglón en el que se ubique nos da la cantidad de órbitas. Si él está en el renglón número 2, va a tener un núcleo y va a tener dos orbitales. Entonces, continúo. Ahora vamos a agregar los protones y los neutrones al núcleo. Dice, los protones es igual al número atómico y van en el núcleo. Dice mi nota eso. A ver, entonces, ¿qué número atómico tiene el litio? 6.941. El que es decimal es la masa atómica, recuerden. El número atómico, ahí está bien, no hay problema. Ahí póngale que la masa atómica es para los neutrones, pero hagan sus anotaciones, chicos. El número atómico es el orden. Hidrógeno 1, helio 2, litio, ¿cuál es? El 3. El 3, muy bien. Entonces, dice mi tabla periódica que el litio es el 3. Y dice mi nota que el número atómico es igual a la cantidad de protones. Entonces, si el litio es el 3, por lógica, tendrá 3 protones. ¿Sí? Si tu número atómico es el 4, el elemento tiene 4 protones. Si tu número atómico es el 7, tiene 7 protones. En este caso estamos con el número atómico 3, que es el litio. Por lo tanto, tiene 3 protones. Ahora viene lo bueno. Tenemos la masa atómica, que fue lo que su compañero nos dijo. Masa atómica del litio es 6.9. Lo vamos a redondear a 7.
Quiere decir, la masa atómica que damos que es el peso que tiene mi núcleo. Entonces, la masa atómica dice que mi núcleo pesa 7. Esa bolita azul que estamos observando debe pesar 7. Yo ya tengo 3. ¿Cuántos me faltan para llegar a 7? 4. 4, muy bien. Entonces, esos son los neutrones. 4 más menos. ¿Por qué? Los neutrones sí tienen carga positiva y carga negativa. ¿Sí? Mi núcleo tiene 3 positivos porque me lo da el número atómico y tiene 4 neutros porque eso lo da la resta. A 7 le quito 3, 4 y es la cantidad de neutrones. Listo. Lo único que nos resta es acomodar los electrones. ¿Cuántos electrones voy a acomodar aquí? Ojo, no tengo que acomodar todo lo que hay en el núcleo. Si ves tu nota, dice los electrones es igual a la cantidad de protones. La única diferencia es que van en las órbitas. Repito, no tienes que acomodar todo lo que hay en el núcleo. Simplemente vamos a acomodar las partículas positivas que están en el núcleo, pero las vamos a transformar en negativas y las vamos a poner en las órbitas. Entonces, ¿cuántos electrones vamos a poner en las órbitas? 3. Bien, sí, así es, 3. Vamos a acomodar 3 electrones en las órbitas. Yo ahorita los voy a acomodar. La clase que viene o la semana que viene, ya les voy a decir cómo se distribuyen. Ahorita nada más necesito que ubiquen dónde va cada partícula, que está muy bien, que ya saben dónde va lo positivo, dónde va lo negativo y cómo saco lo neutro. Y el orden ya de los electrones, que es como que lo más complicado. A lo mejor ya te está tronando la cabeza ahorita, pero si todavía queda algo un poquito más complicado, lo voy a explicar la siguiente semana. Esta es como la introducción. Te repito, esta es tu actividad 1. Si no has tomado nota o si ni siquiera le has tomado foto para después pasarlo, por favor hazlo. Entonces, vamos a acomodar 3. En nuestro primer orbital vamos a poner 2 electrones. Y en la última órbita vamos a poner un electrón. Repito, el orden de cómo va, porque aquí 2 y en el otro 1 lo voy a explicar la siguiente clase. Dato curioso, si tú ves, el hidrógeno termina en un electrón, el litio termina en un electrón, y si tú los analizas en tu tabla periódica, tienes al hidrógeno, abajo de él está el litio, abajo del litio está el sodio, quiere decir que todos esos elementos hacia abajo, todos ellos terminan en un electrón. Sí, lo que es hidrógeno, litio, sodio, potasio, todos esos hacia abajo terminan en un electrón en su última órbita. Esos serían los números que tiene arriba. Ajá, si ves dice 1A hasta arriba. Sí. Ajá, eso significa, los del 1A significa que terminan en un electrón. Los del 2A significa que todos esos hacia abajo terminan en 2 electrones. Nada más aplica para los grupos A, porque después sigue, si mal no recuerdo, 1B, 2B, entonces ese no. Dependiendo de su tabla periódica, porque algunos dice 1, 2 y va hasta el 18. También eso lo voy a explicar la siguiente semana. Voy a borrar el del hidrógeno porque voy a poner la cantidad de electrones, perdón, máximos que recibe un orbital. Entonces voy a borrar el del hidrógeno. Y voy a ponerles un ejemplo. Este es un núcleo. ¿Por qué te pongo el núcleo redondeado o el núcleo diferente de la órbita? Porque hay gente que empieza a poner los electrones en el borde del núcleo. Y no, recuerda, tienes un núcleo y después vienen las órbitas. Ejemplo, tienes un núcleo y tenemos máximo, vamos a poder tener 7 orbitales.
Nuestro elemento máximo va a tener 7 orbitales, porque si tú ves son 7 renglones. Los 2 renglones que están solos abajo no los vamos a tomar en cuenta. Lo voy a explicar posteriormente, pero si tú analizas, tu tabla periódica consta de 7 renglones, sin tomar en cuenta los de abajo. 7 renglones quiere decir que en el renglón en el que se encuentre mi elemento es la cantidad de órbitas que yo voy a poner aparte del núcleo. En la primera órbita, su máximo son 2 electrones. En la segunda, si ves, te pongo en la primera órbita, te lo voy a poner con letra porque si no, te van a hacer bolas con los números. Primera órbita, máximo 2 electrones. 2e y la carga que es negativa para que comiences a relacionar la carga del lugar donde van. Segunda órbita, máximo 8 electrones. Tercera órbita, tercera órbita, 2, 8, 18 electrones. Cuarta órbita, 32 electrones. Quinta órbita, 32 electrones. Sexta órbita, 18 electrones. Y por último, séptima órbita, 8 electrones máximo. No quiere decir que todos llevan eso, sino que esa es la capacidad máxima, que no puedo poner, en la primera órbita no puedo poner ni 3, ni 5, ni en la segunda puedo poner 10. Tiene una capacidad y no podemos pasar de ahí. Y ejemplo, no puedo poner medios electrones, como en el caso del litio no me puedes poner 1.5 y 1.5, o sea, no se organizan o no se distribuyen de manera que tú quieras, tienen un orden. Repito, esto lo voy a explicar en la siguiente clase. ¿Hasta aquí alguna duda? Es perfecto, miren, mientras sus analogías y mientras sus comparaciones les permitan entender la temática, no hay ningún problema. Ejemplo, hay quien no le dijo órbitas, lo ubica como aros. Hay quien lo ubicó como anillos, pero llevan el proceso. O sea, no voy a ser tan estricta en que el nombre es tal. Mientras puedas resolver los ejercicios y mientras tengas la comprensión de la temática, si hagas tus comparaciones, no hay ningún problema. De hecho, es mejor porque así aprendes a tu manera. En este caso, que si hiciste la comparación, tienes la idea, sí, estás bien. Entonces, no hay ningún problema si tú quieres hacer las anotaciones y pones de esa manera tus notas.